Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vanessa Muñoz Bonilla, soy estudiante de Microeconomía 2 del grupo P1. Y a continuación vengo a exponerle de las ventajas, desventajas y características de la matemática en la economía. Para esto usé tres lecturas, la primera reconceptualizando la guerra, la segunda matemática, filosofía y paradojas, y la tercera del libro Microeconomía de Conducta, capítulo 1, cómo pensar como un economista. Entonces, para entender las matemáticas en la economía, primero debemos entender las matemáticas. Las matemáticas desde siglos pasados han estado relacionadas con el ser humano y con la filosofía. La filosofía se considera una de las primeras ciencias o estudios que hizo el ser humano basado en creencias, religiones, costumbres o rituales. Y gracias a la necesidad del ser humano por avanzar y tener más conocimiento, se han desplegado diferentes ramas de la ciencia, entre esas la matemática. La matemática ha funcionado como una herramienta para conocer y controlar la naturaleza. Conocerla porque a través de modelos, leyes, cifras, ecuaciones se pueden entender las situaciones de la sociedad o de la naturaleza y controlar porque pues gracias al conocimiento que se ha adquirido a través de esto se pueden llegar a hacer modificaciones. Por ejemplo, en el campo de la física donde las matemáticas están también muy arraigadas. Gracias a los conocimientos que hay sobre los movimientos, se pueden llegar a controlar dichos movimientos cambiando variables, controlando la fuerza, la velocidad. Y todo esto se ha logrado gracias a los aportes que han hecho muchos científicos, pensadores o estudiosos de la matemática. Los objetos al tener características se vuelven más simples y exactas las cifras. Esto ocurre porque al existir un grupo determinado con características comunes, esas características se pueden modelar con un número o con una ecuación que nos permite hacer más sencilla el estudio de otras situaciones que tengan involucrado ese factor como una variable. Por ejemplo, en la física también, una cifra que se ha vuelto común y que nos ha ayudado mucho a otros estudios es la gravedad, que gracias a que pudieron encontrar que en la Tierra había una gravedad, una misma gravedad, se pudo contabilizar o numerar con un número. Y esto nos ha servido para estudiar otras ramas de la física, otros movimientos de la física. Lo mismo ocurre con diferentes fenómenos sociales o diferentes fenómenos naturales. Sin embargo, es muy complejo entender la realidad solo con las cifras, ya que hay fenómenos donde involucran directamente al ser humano y el ser humano tiene una parte interna subjetiva que va relacionada con los pensamientos, los sentimientos, la toma de decisiones y demás cosas que cada persona tiene arraigada y que es muy difícil generalizarlas y poder comprenderlas en un solo número o en una sola ecuación. Por esto, en la primera lectura nos ponen el ejemplo para modelar el fenómeno de la guerra. El CAL, pues aunque tiene cosas cuantitativas como la cantidad de armas, la cantidad de personal, también tiene cosas que no son cuantificables como la voluntad de los que van a batallar en el momento de estar viviendo la situación. Por eso dicen que los únicos que pueden entender estas cosas son los que están directamente afectados o directamente involucrados en la situación que estamos estudiando y que esas características son personales de cada persona que está involucrada en el campo de estudio. Por esto, para la modelación se deben tener en cuenta las características que son cuantificables y no cuantificables, para poder entender con el contexto lo que estamos queriendo modelar. También es fundamental entender la complejidad y no desfigurar la esencia, ya que lo que queremos a través de las matemáticas es ver reflejada los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, si desfiguramos la esencia, la conclusión o los resultados que vamos a obtener no van a ser los más acordes a la situación que estamos analizando. Por estas complicaciones o cosas no cuantificables se han puesto restricciones para facilitar la modelación de los eventos. Retomando el libro de la lectura de la guerra, aquí nos hablan de que, por ejemplo, muchas organizaciones han restringido los actos que se pueden hacer en una batalla o en una guerra. Esto ha permitido que la minimización de que los eventos se puedan minimizar y pueda ser un poco más factible poderlos modelar. Sin embargo, pues también hay un pero, que es que las personas no siempre cumplen las normas. Hay personas que les gusta o lo hacen y es no cumplir las leyes. Entonces, por esto no podemos anular ese factor de
de lo que una persona va a hacer en el campo. Aunque existen las restricciones, la persona pues puede tomar otra decisión en la batalla. Al entender las matemáticas y la ventaja de que a través de un número, a través de algo cuantificable, podamos entender una situación, pero la desventaja de que existen cosas que no se pueden cuantificar, por más que se intente, vamos a entender la matemática en la economía. Las matemáticas, bueno, la economía primero es el estudio y la asignación de los recursos escasos. Entonces, las matemáticas han facilitado la medición en la economía. Una de las cosas que voy a relacionar es la microeconomía y es la relación con la que se puede modelar la toma de una elección. En la toma de una elección se deben tener en cuenta factores como los costos, y no solo los costes más visibles para las personas como el cuánto me cuesta ir a comprar algo, sino costes como el coste de oportunidad, los costes implícitos que muchas veces no se pueden ver tan fácilmente, y los costos que son pues como constantes, que independientemente de la decisión que se tome, pues se va a incurrir en el mismo costo. Estas características el texto lo denomina como trampas, porque muchas personas no conocen cómo se debe modelar las elecciones, y por eso pues no toman la elección correcta, más no porque el modelo no funcione. También es importante que en la segunda lectura nos ponen un ejemplo con la paradoja de modelar a Dios, la idea de Dios de perfección, pero pues como tiene involucrado al ser humano y que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, pero tiene sus defectos, entonces ha vuelto muy complejo el poder entender como tal y a través de algo numérico la idea de Dios, aunque muchos pensadores lo han intentado. Cerrando, yo realicé una conclusión, que es que las matemáticas han sido una herramienta para facilitar la cuantificación de situaciones, y con el pasar de los años se ha mejorado. Sin embargo, para interpretar las cifras es importante entender el contexto y las características que no son cuantificables. En los textos nos presentan las propiedades, presentando ejemplos en la modelación de la guerra de Dios, y en el caso de los economistas, en la modelación de la toma de decisiones. Esta fue la conclusión a la que llegué luego de leer los tres textos y encontrar las características que tenían en común y las diferencias que también habían en común para las matemáticas en la economía. También es importante sobre todo, entender que aunque se tiene un número o una cifra que refleje algo, por ejemplo, en economía, el índice de precios, también tenemos que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo la clase de país en la que estamos investigando, otros índices que también nos ayudan a comprender mejor el índice principal, pues que en este ejemplo es el índice de precios, y por esto, aunque las matemáticas nos facilitan de manera absoluta y grandiosa el poder modelar, debemos no olvidar que tenemos que entender el contexto en el que estamos estudiando, porque es un factor determinante a la hora de llegar a una conclusión del análisis de una situación, tanto económica como de las ciencias sociales, como naturales, como, en fin, de diferentes ramas que se relacionan con la matemática a lo largo de los años, y que se va a seguir esto perfeccionando, porque pues es la idea del ser humano, perfeccionar sus conocimientos. Bueno, profe, muchas gracias. Ya esto fue todo por la exposición. Espero que sea de su agrado observarla. Les recuerdo, mi nombre es Angie Vanessa Muñoz Bonilla. Hasta luego.